Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda parte de ácidos nucleicos. Hoy vamos a comenzar con cromatina. Esto es el ADN asociado a nucleoproteínas, que durante la interfase se observan en el núcleo de las células como una red irregular, pero al iniciarse la mitosis se condensan formando los cromosomas. Por lo tanto, cromatina es lo mismo molecularmente hablando que cromosomas, solo que en diferentes etapas del ciclo celular. Las nucleoproteínas a las que se asocia el ADN para formar la cromatina son las histonas principalmente, estas son las más abundantes, de las cuales tenemos 5 tipos: histona 1, histona 2A, histona 2B, histona 3 e histona 4. Estas poseen una masa molecular de entre 11 a 21 kilodalton. Solo están presentes en eucariotas y poseen carácter básico. ¿Qué significa esto? Que los aminoácidos que predominarán van a ser los aminoácidos básicos, como la lisina y la arginina, en más de un 20% de la constitución de la proteína. Los grupos ionizables de las cadenas laterales, principalmente de los aminoácidos básicos, que tienen carga positiva, interactúan con los grupos negativos de los fosfatos de las cadenas de ADN. A esto nos referimos cuando hablamos de interacciones entre moléculas policatiónicas con moléculas polianiónicas. En el núcleo de la célula también existen otras proteínas, llamadas proteínas no histónicas, que constituyen un conjunto muy heterogéneo. Estas incluyen los grupos de proteínas de alta movilidad, las proteínas reguladoras de la expresión génica, las enzimas encargadas de la síntesis y procesamiento de los ácidos nucleicos en el núcleo, como por ejemplo la ADN polimerasa, ARN polimerasas, topoisomerasas, helicasa, ligasa, etc. Como mencioné anteriormente, la cromatina, al iniciarse la mitosis, se condensa, se empaqueta, formando cromosomas. Cada uno de estos cromosomas aloja una molécula de ADN. Luego de la replicación, cada cromosoma está constituido por 2 cromátidas hermanas, por lo tanto, cada cromosoma que se denomina metafásico va a estar formado por 2 moléculas de ADN exactamente iguales. Este empaquetamiento comienza cuando a intervalos regulares la molécula de ADN da aproximadamente 2 vueltas sobre una estructura constituida por un octámero de histonas, por 8 histonas. Estas 8 histonas son un par de histonas 2A, otro par de histonas 2B, un par de histonas 3 y un par de histonas 4. El octámero de histonas junto con el ADN constituyen una estructura denominada nucleosoma. Y a este nucleosoma, cuando se asocia una histona 1, se forma el cromatosoma. Entre cada cromatosoma existen porciones de ADN constituidas aproximadamente por 8 a 60 pares de bases denominadas ADN espaciador. El conjunto de cromatosomas es visible al microscopio electrónico. Se observa como cuentas de un collar enlazadas por el ADN. Al iniciarse la mitosis, se enrollan en una estructura denominada solenoide, donde cada vuelta está formada por 6 unidades. Se forma así una fibra de 30 nanómetros de sección transversal con las histonas 1 dispuestas en el centro del solenoide. Luego, como podemos ver en la imagen, se pliega en asas o bucles hasta llegar a la estructura del cromosoma en metafase.
El cromosoma en metafase está constituido por dos cromátidas hermanas unidas en una región central o constricción primaria denominada centrómero, en donde se encuentran las fibras del cinetocoro que son complementarias a las fibras del huso mitótico. Luego estas cromátidas hermanas se separan en anafase. El ADN del centrómero posee una secuencia rica en adenina y timina. A los extremos de los cromosomas se los denomina telómeros y poseen cientos de secuencias cortas repetidas de timina, timina, adenina, guanina, guanina y guanina. Estos telómeros están involucrados en la protección de los cromosomas durante el proceso de división celular, evitando de esta manera la degradación y la pérdida de información contenida en ellos. Por otro lado, a la cromatina la podemos diferenciar en heterocromatina y eucromatina. Cuando hablamos de heterocromatina nos referimos a las porciones inactivas de ADN en interfase, que permanece condensada y que corresponde a regiones cercanas a los centrómeros y a los telómeros. La eucromatina, por otra parte, es la región del ADN activo, más extendido, para facilitar la transcripción. En esto vamos a profundizar cuando desarrollemos síntesis de proteínas. El corpúsculo de Barr es una estructura que aparece en los núcleos de células de hembras de mamíferos, ya que es uno de los cromosomas X que permanece condensado. La determinación del corpúsculo de Barr es útil, por ejemplo, para obtener el diagnóstico de sexo en un individuo con desórdenes del desarrollo sexual. Cuando hablamos de ADN circular, nos referimos a la doble hélice que no posee extremos libres. Este ADN circular está presente en bacterias, mitocondrias y cloroplastos. El ADN que está presente en bacterias, lo denominamos ADN bacteriano, no está asociado a histonas. Es por esto por lo que se lo llama ADN desnudo. Este término ya no está en desuso, ya que actualmente se han aislado proteínas similares a las histonas que forman complejos con el ADN bacteriano. Está constituido por aproximadamente 4 millones de pares de bases que corresponden a 2.600.000 kilodalton. Y solo para hacer una comparación, el ADN en cada célula humana es de 700 millones de kilodalton. Puede encontrarse de dos maneras: formando un círculo, o sea, a lo que se conoce como estructura relajada, o formando una estructura que se enrolla sobre sí misma, denominada superhélice. En bacterias, además del ADN bacteriano, encontramos una estructura de ADN circular pequeño denominada plásmido. Es un ADN extracromosómico y posee los genes responsables de la resistencia a antibióticos. Este puede ser transferido de una bacteria a otra. El ADN presente en mitocondrias y cloroplastos también es ADN circular, pero tiene 15.000 pares de bases aproximadamente. Posee información para la síntesis de algunas proteínas mitocondriales, ya que la mayoría de las proteínas mitocondriales está codificada en el ADN nuclear. Es por esto que hablamos de la mitocondria como una estructura semiautónoma. Es una de las evidencias, como ya vimos en el curso de biología, de la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis. Y ahora llegó el turno de hablar del genoma. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del genoma? A la totalidad del ADN presente en una célula, individuo o especie. Esta totalidad de ADN en una célula haploide humana está distribuido en 23 cromosomas
de los cuales 22 son autosómicos y uno es sexual. En las células diploides humanas hay 46 cromosomas, es decir, 23 pares, y de cada par un cromosoma proviene del padre y otro de la madre. El par sexual en la mujer es XX y en el hombre es XY o XY. Y llegó el turno del ARN o ácido ribonucleico. Vamos a analizar su estructura comparándolo con el ADN. En cuanto al número de cadenas que poseen, el ADN es bicatenario porque tiene 2 cadenas. En cambio, el ARN tiene una sola cadena, es decir, es monocatenario, aunque puede plegarse sobre sí mismo por la presencia de segmentos complementarios. La pentosa que forma parte de la estructura del ADN es la desoxirribosa y en el ARN es la ribosa. Las bases nitrogenadas presentes en el ADN son adenina, guanina, citosina y timina. Y las bases presentes en el ARN son adenina, guanina, citosina y uracilo. El ARN presenta mayor flexibilidad conformacional, por lo tanto, tendrá mayor capacidad para cumplir diferentes funciones. Es por eso que existen numerosos tipos de ARN. Entre estos podemos encontrar ARN mensajero, ARN ribosómico, ARN de transferencia, ARN nuclear pequeño, microARN, ARN citosólico pequeño, nucleolar pequeño, de inactivación del cromosoma X y ARN de la telomerasa. Todos estos tipos de ARN ya fueron analizados, tanto su estructura como su función, en el curso de biología celular y molecular. Sin embargo, en este curso vamos a profundizar en el ARN mensajero, ribosómico y de transferencia. Comenzamos con el ARN mensajero, que corresponde al 5% del total del ARN en las células. Lo podemos encontrar tanto en el núcleo como en el citoplasma, ya que sirve de guía o molde o plantilla para la síntesis de proteínas. El ARN mensajero, que se sintetiza en el núcleo por un proceso de transcripción, posee porciones codificantes, llamadas exones, y porciones no codificantes, que son los intrones. A este ARN formado por exones e intrones, lo llamamos ARN mensajero precursor, o ARN mensajero primario, o ARN transcripto primario. Al conjunto de los ARN transcriptos primarios se los conoce como ARN heterogéneo nuclear. Cuando este ARN mensajero precursor es sometido a un proceso denominado splicing, se obtiene el ARN mensajero, que corresponde aproximadamente al 20% del ARN mensajero primario. El proceso de splicing se desarrolla en profundidad en la clase de síntesis de proteínas. El ARN mensajero resultante posee, como ya vimos anteriormente, un extremo 5' y otro extremo 3'. Al extremo 5' se une una molécula de 7-metilguanosina trifosfato. Esta molécula es un marcador para el reconocimiento del ARN mensajero por parte del sistema de síntesis proteica. También se encarga de proteger al extremo 5' de la acción de enzimas hidrolíticas. Por otro lado, al extremo 3' se fija la cola de poli A. Esta es un polímero formado por 100 a 250 unidades de AMP, es decir, de ácido adenílico. Y por último, quiero mencionar que
El ARN mensajero tiene una vida media de 6 horas. Es el ARN más lábil de todos. Y ahora analizaremos al ARN de transferencia, también llamado soluble, que corresponde al ARN de menor tamaño molecular. Es el encargado de transportar los aminoácidos hasta el lugar de la síntesis proteica y existen tantos ARN de transferencia como tipos de aminoácidos presentes en la célula, ya que cada aminoácido es transportado por un ARNT con un anticodón específico. Este anticodón, recordamos, es el codón complementario al codón que codifica el aminoácido transportado por el ARNT específico. Les recuerdo que esto lo vamos a desarrollar en síntesis proteica y que también lo hemos desarrollado en el curso de biología celular y molecular. Este ARN posee, además de los nucleótidos convencionales, derivados de nucleótidos, como por ejemplo dihidrouridina, pseudouridina, inosina y derivados metilados de todos los nucleótidos. Se asemeja a una hoja trilobulada, como un trébol, aunque actualmente mediante difracción de rayos X se determinó que tiene forma de L, en donde uno de los extremos de la L posee el extremo 3 de la cadena y en el otro extremo encontramos el asa central donde se encuentra el anticodón que mencionamos anteriormente. De todas maneras, se sigue utilizando la forma trilobulada para explicar la estructura del ARNT. En su estructura podemos observar que aproximadamente el 50% de los nucleótidos se encuentran enfrentados en 4 zonas y las porciones desplegadas constituyen los lóbulos o asas. Debemos destacar el asa central, que es la que presenta el anticodón. Otra vez, el anticodón. Como podemos observar, también existe un lóbulo adicional, además de los 3 lóbulos ya mencionados. Esta estructura trilobulada posee un tallo en donde se encuentran los extremos 5' y 3'. En el extremo 5' se encuentran generalmente guanosina o citidina. Al tallo con el extremo 3' se lo llama brazo aceptor. ¿Por qué brazo aceptor? Porque es el que se va a unir efectivamente al aminoácido. En este extremo 3' encontramos la secuencia CCA y el aminoácido se une por unión tipo éster entre el carboxilo del aminoácido y el oxidrilo de la pentosa, de la ribosa en este caso, del nucleótido adenosina, porque el último nucleótido del extremo 3' es adenosina. Y por último tenemos al ARN ribosómico. Este corresponde al 80% del total del ARN de las células. Y se podría decir que es el grupo prostético de los ribosomas. Recordamos que un grupo prostético es la porción no proteica de una proteína conjugada, ya que los ribosomas están formados por ARN ribosómico y proteínas. Como ya vimos en el curso de biología, los ribosomas son estructuras subcelulares formadas por proteínas y ARN ribosómico, de los cuales existen 2 tipos. El ribosoma 80S, que está presente en eucariotas, y el ribosoma 70S, que está presente en procariotas. Cuando digo S, me refiero a las unidades Svedberg que indican el coeficiente de sedimentación, que va a depender no solo del tamaño de la partícula, sino de la forma. Es por eso que los ribosomas 80S en eucariotas están formados por 2 subunidades. La subunidad menor, que es de 40S, y la subunidad mayor de 60S. Vemos que los valores no son aditivos,
ya que, como les mencionaba anteriormente, el coeficiente de sedimentación depende del tamaño y de la forma. No es la misma forma que adquieren las partículas, la subunidad menor y la mayor, separadas que cuando están unidas. En el caso de los ribosomas 70S, están presentes en procariotas y están formados por dos subunidades. La subunidad menor de 30S y la subunidad mayor de 50S. Existen otros ARN que habíamos mencionado anteriormente, como por ejemplo el ARN constituyente de las ribonucleoproteínas nucleares pequeñas, conocidas como SNRNP por sus siglas en inglés. El ARN que forma estas ribonucleoproteínas tiene aproximadamente 300 nucleótidos, es rico en uracilo y a las ribonucleoproteínas se las designa con la letra U seguida de un número. Esa letra U es por la abundancia de uracilo en la cadena del ARN. También podemos encontrar el ARN que constituye las ribonucleoproteínas citosólicas pequeñas y también los microARN, entre otros. Y aquí nos encontramos con un agente infeccioso, el virus, que es una estructura constituida por una cubierta proteica llamada cápside, que en su interior posee ácidos nucleicos, ADN o ARN, solamente uno. Es debido a que poseen estos ácidos nucleicos que los virus tienen la capacidad de multiplicarse e invadir otras células, y lo hacen introduciendo su material genético en la célula hospedadora y utilizando toda la maquinaria para la síntesis proteica. De esta forma, el virus adquiere la capacidad de sintetizar sus propias proteínas y su propio material genético. Otros agentes infecciosos son los viroides, en este caso agentes infecciosos de vegetales, que están formados por ARN circular de aproximadamente 300 nucleótidos. Otras moléculas de importancia biológica relacionadas con los ácidos nucleicos son los nucleótidos libres. Estos pueden ser nucleósidos monofosforados, difosforados y trifosforados. El más famoso dentro de los trifosforados es el ATP, que es la adenosina trifosfato, ya que es el más abundante mediador en reacciones de transferencia de grupos fosforilo acompañados de cambios de energía. Al hidrolizarse, es decir, al romperse, al escindirse, en presencia de agua, la unión entre el fosfato, beta y gamma del ATP, se obtiene ADP, es decir, adenosina difosfato. Y si se pierde otro resto fosforilo, se forma AMP, es decir, adenosina monofosfato. También GTP, CTP y UTP intervienen en reacciones de transferencia de grupos fosforilo. Estos nucleótidos trifosforados se obtienen por fosforilación. Recordemos que la fosforilación es la formación de ATP o GTP o CTP o UTP. Esta fosforilación puede ocurrir acoplada a la energía producida por la cadena respiratoria, es decir, la llamada fosforilación oxidativa, o también puede ocurrir la fosforilación a nivel de sustrato. Estos dos tipos de fosforilaciones, es decir, de formación de nucleótidos trifosfatados, la vamos a desarrollar en los capítulos de bioenergética y metabolismo. Existen también nucleósidos difosforados que participan en reacciones de transferencia de moléculas para procesos de síntesis o conjugación, como por ejemplo la uridina difosfato glucosa, la uridina difosfato galactosa,
la citidina difosfato-colina y la fosfoadenosina fosfosulfato. También encontramos nucleótidos que forman parte de coenzimas, como por ejemplo la nicotinamida adenina dinucleótido, la flavina adenina dinucleótido y la coenzima A. Otros nucleótidos también actúan como intermediarios en sistemas de transmisión de señales, como por ejemplo el AMP cíclico y el GMP cíclico, temas que desarrollaremos principalmente en la unidad de regulación endocrina. Y con esto hemos finalizado la segunda parte de ácidos nucleicos. Nos vemos en los próximos temas y hasta pronto.